ustedes siguen vivos es porque quiero ser yo quien les dé cuello. Aunque el de la van blanca no va a tener tanta suerte. Azuceno, corre. Azuceno, sal de la camioneta, cabrón. Mira, Ana, métete esto bien a la cabeza. No me gusta esta vida. No me gusta andar matando gente. Yo no heredé eso. Yo no soy un asesino. Muchachos, a ver, para que me entiendan. Alvarito para mí es mi vida entera. Yo por él vivo, respiro, hago todo lo que hago por él. Es un aparecido, un recién llegado. Que no se te olvide que serás empleado mío y vendías mis pastillas. ¿Encontraste algo? No hay rastros. Nada. Digo, pero es que tenemos que encontrar aunque sea su cuerpo para mandarlo para Colombia. Oigan, a este me va a mandar para Colombia. Yo me vuelvo el otro día, mío. Samantha, ¿te quedas a cenar para pedir que preparen más comida? Pues Sí, Samantha se va a quedar a cenar y... Bueno, hoy y todos los días. Lo encontramos. ¿Ya? Sí, ahí está, mira. ¿Qué encontraron? Llamó Vicenta. Tenemos ubicación. Bájense del auto. ¿pero qué? Pues si no... Get out of the car. Pero si le estamos enseñando los papeles, hombre. Now! Mijo, pues como si se pone a gritar me las va a poner bien nerviosas. Por eso mi prima trae esa cara, hombre. Váyanse. Get out of here. Get out of the car. Gracias, gringo, gracias, mijo. Me tengo que orillar. Tengo que sacar a mi chamaco de aquí. Ramoncito, tráete otra botella. Y mira a ver dónde está mi nieto, que ya va tardando. Muy bien. Espera, mi amor, ya le estás aquí, ya seguimos. Por fin encontraste tu lugar en la organización, ¿no? La chacha del cartel. ¿Por qué no me serví una cervecita? Lo que usted diga, mi señor. Sí. Ah, que no está. Disculpas. Déjame un momento. Mi amor, pausa. A ver, chamaco. ¿Qué viene esa cara de velorio? Si estamos todos de celebración. ¿Acaso no se te llenó el cuerpo de adrenalina cuando mataste hoy a ese vato? ¡Quita fuera! Ya sé lo que te pasa. Está todo bien. Lo que te pasa es normal. Sucede las primeras veces, pero la tercera va a la vencida. Tienes razón. Tengo que practicar. Es solo que estoy aburrido. Pues desabúrrete. De todos los que están acá, tú deberías ser el más feliz. Estoy recuperando mi poder, mi lana, mis conexiones. Y un día todo esto va a llegar a tus manos. Vas a ser el del Chile más largo, el hombre más poderoso de todo México. Hasta el mero presidente, que esperemos que sea mi cuate Héctor Ruiz. Te va a hacer los encargos. Dime, ¿eso no te pone feliz? Tú sabes que yo quiero estar contigo y trabajar a tu lado. Ya te dije que el gallo y ese policía del FBI me secuestraron. Yo no me fui porque quise. Y así como los aceros te han hecho daño, también les han hecho daño a mi jefa. Créeme cuando te digo que cuando yo quiero ver muerta a esa gente, es porque lo quiero. Igual
igual que tú. Lo único que me interesa es que mi jefe esté bien. Que no le pase nada y que tampoco le falte nada. Ay, que es la misma canción, Álvaro. Mira, mi jefa es lo más sagrado que tengo. Está por encima de tu negocio, de tu dinero y de ti. Ok. Muy bien. Así, directo. Si tienes algo que decir, lo dices. Con guay. Muy bien. Si tú dices que a la Tuti no se le toca un pelo, pues así la hagamos. No le van a faltar ni pulgas para rascarse. Si le quieres dar algo a esto, es tuyo. Acá entre nos. Tu jefa siempre me gustó. Con todos los respetos. Gracias, abuelo. No. ¿Qué te dije? De gracias nada. Te pertenece. Eso sí, no vuelvas a abandonarme, canijo. No te vuelvas a ir. Relájate. No me voy a volver a ir. Estoy en casa. Quédate tranquilo. Eso. Haz lo que tú sabes hacer. And if you didn't know, chequea mi marca, MPA, you know? ¡Ey, vieja huevo! La vida te da sorpresas. Ay, mamá. Y yo que pensé que orinaba sentado. Mira, cuando andes en tu juicio, me lo vuelves a repetir a ver si tienes los mismos huevos, ¿eh? Cuando quiere y donde quiera, mijo. Es un aparecido, un recién llegado. Que no se te olvide que serás empleado mío. Así que con mucho cuidadito y como dicen aquí, flojito y cooperando, mijo. Quedé muy picadito porque ahora es el favorito del patrón. Mucho cuidadito que yo le di esas medicinas en la playa, mijo. Negocio que yo voy a seguir administrando de aquí en adelante. Porque el patrón necesita un químico que sepa de pastillas como yo. Para que tú no sigas fabricando cochinadas que mata gente. Sí, yo estoy en el lugar indicado, pero no hay rastros de Vicenta. No, viene solo. No. Después de lo que pasó con Azuceno, no voy a poner en riesgo otra vida. Y el gallo, supongo, está yendo para su casa. Está bien, después te marco, te mantengo informado. Ahora sí, ahorita voy a ver si tus manitas son más rápidas que tu pico. Teneme esto. Teneme esto que este cabello mío quiere que lo reviente. ¿Ah? Tu pedo es porque el patrón te bajó de rango. Pues véngase. Hola, venga. Ahora sí, a ver. Venite. Aquí te espero, mira. ¡Ole! ¡Contame! ¡Ay, fue tu pinche! ¡Órale, pinche! ¡Oye! ¡Órale! ¡Véngase, pinche! ¡Órale! ¡Póngase con uno! ¡Órale! ¿Quiere? ¡Órale! ¡Ya! Buenas noches. Hola.
Buenas noches. Estoy buscando a Vicenta Acero. La deportaron y tengo información de que está en un refugio, pero no sé en cuál. Aquí solo hay niños. Ok, si fueras tan amable, quisiera ver los registros para tener seguridad de que no pasó por aquí. Ustedes saben por qué Vicenta se fue para Arizona y ustedes no me quieren decir. Porque para haber dejado a su hijo aquí solo, tiene que ser por algo más importante que solo para cruzar a Lucía. ¿Ah? Pasa algo malo, ¿verdad? No me quieres decir. Las cosas no han pintado bien para Vicente y su hijo porque... Es que los están persiguiendo los narcos. Aquí solo hay niños que vienen sin familia y han sido deportados de los Estados Unidos. Lo siento, no puedo ayudarlo. Espero que encuentre a la persona que está buscando. No eres de aquí, ¿no? No. Soy de Venezuela. Un placer. Elenita Loaiza. Mucho gusto. Elenita, de verdad pareces muy buena onda, así que sí te voy a decir la neta. Estoy buscando a Vicenta, porque aparentemente la Buenas tiene noches, secuestrada. caballero. ¿Lo puedo ayudar en algo? Bueno, sí, estoy buscando información, pero Elenita me está ayudando muy amablemente. Bueno, Elenita también tiene que entender que hay un horario de atención. Y no es precisamente este. No, claro, es que vengo de muy lejos. Espero que lo entiendas. Sí, claro que lo puedo entender, pero no vamos a darle información a un discúlpeme. desconocido que llega a la Está mitad bien, de la está noche. bien. Si quieren lo hacemos por las malas. Puedo regresar mañana con una orden de registro y con un par de amigos de la migra. ¿Qué le parece? ¿Cómo entretiene ese chunche a los chamacos, verdad? Se la pasan horas pegados a la televisión, juegue y juegue. Sí, hombre, pero pues usted tiene hijos, nietos, ¿o por qué tiene ese videojuego ahí? No. Don Arturo, No, gracias. Es un jueguito donde puedo matar narcos y eso me relaja. Que la No, jovencita, porque está muy chiquita todavía. Salud por ti. Ay, muchas gracias, don Salud. Arturo. Salud. Gracias. Y Vicenta y por fecha. Pues me hubiera regalado un tequilita o algo. Estas madres yo no le hallo, pero está bien, me lo tomo, ¿cómo no? Te va a gustar, mija. Y no me digas don Arturo. Perdón. Dime amable. Don era mi papá, que en paz descanse. La gente que me importa me dice así, amable. Aquí a la mecha no le he podido quitar la mala costumbre de decirme don. Bueno, pero es que suena re bonito, ¿no? Así, don Arturo Landino, alias el amable. ¿A poco no parece así un príncipe, un caballero de eso de los cuentos? Sí, ¿A poco no, verdad? sí, suena cholo. Pues yo le voy a decir don amable porque de esa gente ya no hay en el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Para qué te digo que no? Sí. Vivimos revolcados en el mismo lodo, como dice el tango. Y si ese tango se llama Casio Martínez, el lodo se hace más fangoso. El único que no cayó cuando él confesó todo fue precisamente el mismo que lo mandó a la cárcel. El Teca Martínez, ¿verdad? Así es, hija, el Teca Martínez. Esa cuenta sigue abierta. Y en cuanto sepa que tú le estás echando el ojo, no va a dudar en ayudarte. Pues precisamente para eso estamos aquí. Para acabar de una buena vez con ese tanguito, ¿no? Vicenta trae cuentas pendientes con el Teca Martínez. Ya lleva mucho tiempo queriéndola matar, ¿eh? Y la única manera de sacárselo de encima pues, es matarlo al primero. Siempre ha sido una mujer muy práctica, Mecha, además de hermosa. Ay. Hicieron muy bien en venir a verme. Yo también lo quiero hundir. Usted me puede enseñar su chapa y todo lo que quiera. Pero esto es un refugio justamente de migrantes. Aquí solo hay niños deportados de los Estados Unidos o niños que viajan solos, que los envían sus padres de México y de Centroamérica para el norte. Y la señorita Loaiza tiene los papeles al día, me imagino, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? Claro, sí, los papeles ya están en camino, pero ya sabe cómo son las cosas aquí, no, pura burocracia. Sí sabes que sin una visa de trabajo no puedes trabajar ni siquiera como voluntario. A ver, ¿de qué se trata nada. esto? Y usted, evidentemente, que está a cargo de este refugio, debería saber el problema en el que se está metiendo por contratar ilegal. A ver, momento. Mira, güerito, tú no vas a venir a amenazarme. Y te repito, esto es México. Y sabemos muy bien cómo se manejan las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Cuánto estás pidiendo? ¿Qué? ¿Cuánto quieres? ¿Está tratando de sobornar a un agente del FBI?
Lo único que quiero es información sobre el paradero de Vicenta y su hijo. Sí sé que pasaron por este refugio. ¿Quién pregunta por Vicenta? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.